Un gran revuelo ha provocado la transmisión televisiva del Consejo de Ministros en Colombia celebrada este martes. Parecía una buena idea del presidente Gustavo Petro transmitirlo en vivo y en directo, cadena nacional, pero parece que no salió como se esperaba. Tanta fue la polémica que el director administrativo de la presidencia, Jorge Rojas, presentó su renuncia irrevocable apenas días después de haber sido designado. Durante la reunión de gobierno, varios funcionarios increparon al presidente Gustavo Petro por nombramientos recientes en el gabinete. Fernando Ramos nos tiene los detalles desde Bogotá porque hay más renuncias. Fernando, ¿cómo estás? Así es, Mario. Continúa esta tempestad política. También ha renunciado el ministro de Cultura y la secretaria jurídica de Presidencia. Todo a raíz de esta emisión del Consejo de Ministros que fue transmitido en vivo y en directo en señal nacional por televisión, en horario prime y también en todas las redes sociales de la Presidencia de la República, en donde se vio una profunda división al interior del gobierno. Esta división provocada por la presencia y el nombramiento de dos personas, de Armando Benedetti, quien había sido embajador en Venezuela y también embajador ante la FAO en Italia, y ahora es el nuevo jefe de despacho del presidente Petro, y de Laura Sarabia, quien venía del Departamento Administrativo de la Presidencia y ahora es la nueva canciller de la República. Muchos de los que asistieron, muchos ministros y también funcionarios de alto nivel, jefes de departamento, mostraron su inconformidad porque dicen que hay muchos cuestionamientos éticos y morales frente a estos dos personajes. Hablaron fuerte y duro. Así fueron los reclamos de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y de la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad. Veamos. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. Mario, hay que decir que contra Sarabia y contra Benedetti no hay ninguna sentencia judicial en su contra. Hay sí investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría por presuntos delitos de abuso de poder y corrupción. El presidente fue increpado, fue también casi que encerrado y puesto contra la pared por sus funcionarios, y el mandatario dijo que no iba a permitir una situación de esas en su gobierno porque él era el jefe máximo del Estado. Veamos la reacción de Petro. La noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático, demostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Se llama sectarismo. Porque ya lo habían previsto antes. Y el presidente no se deja encerrar. No se deja encerrar. Yo no estoy aquí para que me encierren. Esto no es un sindicato.
Mario, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo esta mañana en su cuenta en la red social X que todos los ministros deberían renunciar, que ya no es un gabinete viable y que ni el presidente está conforme con los resultados y el país tampoco, y cuestionó mucho que se haya hecho esto en público. Así que hay que esperar porque seguramente vendrán más renuncias en las próximas horas y esta tormenta política continúa, Mario. Vaya, qué tensión. Gracias, Fernando. Muy detallado tu informe. Pero vamos a estar en el tema. Días difíciles vive el gobierno del presidente Gustavo Petro después de esta reunión, polémica reunión con el ministro, Consejo de Ministros, después de que fue televisado. Insisto, pues parecía una buena idea, pero no lo fue. Y también hay que tomar en cuenta el entorno, el desencuentro con el presidente Donald Trump por la deportación de migrantes al país, que según el consenso de analistas internacionales no le fue muy bien a Gustavo Petro después del manejo. Vamos a analizar la situación. Me enlazo con el analista político Pedro Viveros desde Bogotá. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Está este contexto complicado para el gobierno, los acuerdos de paz, además hay que sumar con el ELN. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Un síntoma lo que vimos ayer? Mario, un saludo especial a usted y a la teleaudiencia. Lo que vimos ayer fue de una reunión que tenía que ser reservada porque es un trámite interno del gobierno. Parece ser que al presidente en la puerta de ese trámite normal, interno del gobierno, se le ocurrió la idea de ver quién podía decir y salir un sentimiento al interior del gabinete por la llegada de dos funcionarios. Y lo que hizo público no salió, digamos, identificando quiénes estaban a favor y quiénes en contra de la llegada de estos dos funcionarios al gobierno, sino que terminó evidenciando que el gobierno no está operando bien, que no están gobernando bien el país. Los ministros, entre ellos, comenzaron a cuestionarse políticas públicas internas en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia social, en materia de educación, donde entre ellos mismos decían que no se estaban resolviendo los problemas del país, Mario. La presencia de Armando Benedetti como jefe de gabinete, de Laura Sarabia como canciller, vimos alguna oposición de algunos de los ministros también. ¿Ese, digamos, fue el problema o es simplemente la gota que derrama el vaso? No, ese es el problema. Y terminan dos bandos. Oye, en este momento lo que hay es un gobierno totalmente partido en dos bandos, unos que no quieren a estas personas y otros sí, y en el fondo lo que está es la batalla electoral que se avecina, Mario. En Colombia comenzamos una época electoral ahora. Entonces, están los cercanos ideológicos al presidente Petro que quieren proteger el proyecto político y está el otro bando que quiere entrar de lleno a hacer una campaña electoral para ver si pueden rescatar algo de ese proyecto político en materia electoral, Mario. El tema del manejo de la crisis con Donald Trump, el tema también de la paz, que los acuerdos de paz con el ELN, ¿forman parte de todo de esta problemática o hay que ponerlo eso de manera separada? No, Mario, eso es algo central porque fue una política que ganó las elecciones. Incluso ayer una ministra de Justicia abiertamente le dijo a los colombianos en este, repito, trámite interno que se entendía en Colombia históricamente desde 1923, eso era un oficio, una operación, un trabajo de ministros interna con unas condiciones internas y pues el presidente decidió romper con eso y sacar a la luz pública. Y una ministra de Justicia dijo que eso no iba por buen camino. Y le complemento algo, Mario. El presidente Trump, en esa refriega que hubo tan fuerte el domingo pasado con el presidente Petro, sostuvo que grupos que están negociando en este momento la paz total en Colombia son grupos terroristas. Entonces, imagínese usted en el enredo en que estamos en Colombia. Estados Unidos dice que esos grupos con los que está negociando el gobierno son terroristas. Eso es un problema muy grave que todavía no se ha resuelto aquí en Colombia, Mario. Por supuesto. ¿Se vendrán entonces, en tu punto de vista, más renuncias en las próximas horas? Yo pienso que hay una cabeza tranquila que es la del ministro de Interior, lo estaba diciendo Fernando Ramos en su nota, que está tratando de trabajar esto como el adulto de ese recinto donde no se encontraba una persona en sus cabales. Y creo que el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, que tiene una experiencia en este manejo, está tratando de superar la crisis o por lo menos enfriarla.
Entonces yo no me atrevería a decir si hay más renuncias. Lo que creería es que alguien está planteando una salida y que digan abiertamente quiénes están y quiénes no en este proyecto del presidente a 1 año y medio de la conclusión de su mandato, Mario. Ahora, si hay elecciones en puerta también, pues podría ser el efecto de abandonar el barco, ¿no? Es que como la opinión no está a favor del presidente, hay unos sectores de su grupo político pues que tienen que ver cómo recuperan, digamos, aspiraciones, sobre todo en el Parlamento. Entonces ahí ya uno comienza a ver quiénes quieren quedarse, quiénes se quieren despegar de ese proyecto político, y ahí va a haber una división muy grande que ya se comenzó a evidenciar. Pero lo que ocurrió, que debería ser ese el trámite que quería el señor presidente de la República, terminó evidenciando que el país en estos 2 años y medio de mandato no está bien gobernado. Entonces lo que quería hacer el presidente, en mi opinión, no salió bien, Mario. Veíamos, también escuchábamos las palabras de la vicepresidenta. Tiene juego político la vicepresidenta, la hemos visto disminuida también por pugnas también con el manejo político del presidente Petro, pero la escuchábamos fuerte, enérgica. ¿Tiene peso político o no tiene esa base política suficiente como para influir? Mario, es una buena pregunta porque ella es un símbolo del sector que gobierna. Y ese símbolo, en las elecciones, cuando hizo una consulta con el hoy presidente Petro, entre su partido, entre su sector político, sacó una votación muy importante. Por eso terminó como fórmula del presidente Petro. Entonces, ese símbolo que es Francia Márquez, yo creo que al ver lo que está ocurriendo con un gobierno que no está cumpliendo con los propósitos que lo eligieron hace 2 años y medio, creo yo que está ella tratando de recoger políticamente lo que puede estar quedando de ese sector que no se siente contento con la llegada de nuevos actores a la contienda electoral, Mario. Pedro, es un momento sumamente delicado. Lo que hemos visto en otros países, incluido México, pero otros también, cuando viene Donald Trump con amenazas de hace mucho tiempo, pero que se ponen ya en la mesa, como por ejemplo la parte arancelaria, la parte migratoria y la parte de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha provocado en algunos otros países es unión en torno a los gobiernos. Esto se dificulta en Colombia por haber tanta polémica e incluso al interior del gobierno. No hablemos ya de la oposición, Pedro. Claro, es que es un gobierno muy ideologizado, y yo creo, por lo que he visto del presidente Trump, que es un hombre pragmático. Mire usted el manejo que le dio a los aviones con las personas que llegaban a Brasil el presidente Lula con la Cancillería de Itamaraty. Pues lo recibió, escribió una nota diplomática criticando la forma como traían a los brasileros de regreso a su país, y eso se creó en un escenario diplomático y ahí está reposando. O lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, también lanzó un discurso, abrió unas puertas para una negociación, y mire que aquí hay un entendimiento. El presidente Petro decidió coger el camino de la ideología, y pues ahí se encontró con una persona que es pragmática como el presidente Trump. Y ahí estamos, Mario, donde no hemos salido. Esa crisis no se ha superado aquí en Colombia y en los Estados Unidos. Ahí hay un problema muy grande que no tiene la unión en el país alrededor del señor presidente de la República.